Pasos para la etnoeducación. Contenido. Historia afrocolombiana. Identidad y autorreconocimiento. El ser que hemos sido. Procesos culturales. Legislación afrocolombiana. En estos tiempos de bicentenario se hace alusión a dicho fenómeno como si solo un grupo humano hubiese participado con sus héroes y lideresas. Cuestión falsa. La verdad a medias. Parte de mis seminarios y cursos en la Universidad del Cauca han estado consagrados al estudio del Bicentenario alternativo. Que la historia oficial no dijo sobre los próceres afros e indígenas que participaron en el proceso independentista. Se nos ha venido solo un enfoque unilateral del asunto del Bicentenario tan celebrado hace algunos años. Pero desde libros poco conocidos, las ciencias sociales y la intelectualidad colombiana, tendremos una lectura alternativa de los procesos sociales, históricos y políticos que dieron lugar a la independencia de la Nueva Granada de España, donde los verdaderos precursores no fueron los comuneros, sino los palenqueros y marrones bajo la tutela de Bencos Biojú en 1603, y que se materializaron en un eminente cordial tratado de no agresión en 1713. Tenemos los que quieren someter a los otros en el dominio de las ideas y su riqueza material, y los que aspiran a que sus ideas se difundan libremente en la idiosincrasia de los pueblos, para que la riqueza material se distribuya bajo los principios de la equidad y la justicia. No se equivocaron, pues, algunos estudiosos que han visto la historia desde el pensamiento político como una pugna entre la libertad y la servidumbre. No obstante la anterior aseveración, también está la idea de atender al hombre en general, y al afro en particular como un ser creador, inventivo e imaginativo que busca la libertad por la libertad. Esto fue uno de los referentes culturales que los descendientes de África quisieron expresar en lo que se llama Colombia en América Mestiza. La consecuencia interna y externa de ser sujetos de dignidad, cultura y libertad hacía unos pasquines para aclarar que la libertad siempre fue un referente de los pueblos afro y amerindios de América, y no una simple invención de las ideologías y los ideólogos pensadores europeos, como por la academia lo quiso hacer ver. Vale la pena aclarar que no todos los intelectuales europeos compartían la ideología de que los afros e indígenas eran seres inferiores en belleza, ética y sabiduría. Muchos de ellos, como Moro, León el Africano, de la Fosse, Bacon y Montaigne, pensaban justo lo contrario. África y América eran bondad, inocencia, utopía, fábula o tierra del buen salvaje, como le llamaría Rousseau. La hegemonía europea de mano de sus ideólogos y los defensores acérrimos del canon de las potencias dominadoras invisibilizaron y ocultaron la verdadera historia de África negra y de la conciencia indígena en América y en Colombia. África, como siempre nos lo recordó el maestro Zapato Alibella, no fue territorio propio para la esclavitud, pues la ley mayor de la divinidad Changó decía: serás libre, siempre libre, por todos los medios, solo así podrás bendecirme y venerarme. Ocultó hábilmente la historia del África subsahariana y se redujo, sí, y solo sí, a hombrecillos esclavos de la piel negra. No somos solo negros, sino africanos de cultura y familias prodigiosas con grandes imperios, reyes, ciudades e imaginarios creadores e inventores de lo que se llama civilización específica. Descendientes de africanos que enriquecieron la cultura de América mestiza con el conocimiento de patriarcas tradicionales y milenarios como la liturgia, la minería, la agricultura, la medicina, la artesanía, pero sobre todo con el pensamiento montú de los esclavos culturales bantúes de África Occidental, pensamiento basado en la fraternidad con el todo, el amor a los reinos de la naturaleza y en su sintonía con el orden mayor de la creación divina. Si se fuera presentado un verdadero encuentro cultural entre Europa y África y entre Europa y América, esto hubiese sido lo que aquellos pueblos habrían ofrecido a sus visitantes: ideas y valores. Ya todos sabemos lo que ofrecieron: violencia física, sexual, muerte y desolación, salvajismo y barbarie, a nombre del Platón civilizador gobernador europeo. Para comprender el proceso del bicentenario tan publicitado hoy, América fue gestada por hombres afros como Bencos Biojú, entre otras personalidades. Bencos Biojú y la herencia cimarrona de hombres libres de ser un argumento clave para la reinvención, reescribir
y redescubrir la historia verdadera de Colombia, hecha por líderes anónimos afroindígenas que desde investigaciones como la de Escalante en 1954, Arrazola en 1970, Friedman en 1979, Arrocha y Friedman en 1986, Zapata Olivella 1974 hasta el 2002, Cassiani en 1999, Prada 2001 y Mosquera 2010 a 2011 nos permite ver en los antiguos cimarrones pioneros de libertad y autonomía política, no solo para los afros, sino para el hombre americano en general, que siempre luchó, pensó. Vale la pena aclarar e ilustrar que todas las acciones, revueltas, insumisiones, rebeldías y alzamientos realizados por los cimarrones contra el régimen colonial deben llamarse acciones políticas. Muchas de las reivindicaciones hechas en el Socorro por los comuneros en 1781 ya estaban presentes, guardando las proporciones. Entre los luchadores afros por la libertad y los reivindicadores eran la autonomía, territorio, no pago de tributos e igualdad jurídica. Referentes claves que esgrimarán los gestores de la Nueva Granada frente a la Corona de Madrid y sus vasallos en América Latina, propiciada por la invasión napoleónica a España, donde expresaron al rey Fernando. Hablar de bicentenario alternativo es sostener que también hemos tenido reyes, emperadores, héroes y líderes no vestidos a la europea con símbolos e insignias, sino con la indumentaria africana para enseñarnos la dignidad, la visión estética y artística de ser afro con los símbolos y referentes. Relevante, pues, que los cimarrones hablen de dignidad antes que de intelectuales criollos gestores de la libertad, y antes que afros e indígenas ingresaran a los ejércitos libertadores bajo la promesa de la libertad. La historia de Colombia y de América Mestiza nos ha enseñado que el estatus de inferioridad del criollo americano frente a la corona fue el diámetro de los procesos de independencia en América Latina. La pregunta aquí es, ¿qué tengo yo que no soy ciudadano, sujeto o individuo como aquel otro? Este interrogante estaba implícito y presente en el imaginario cimarrón. Por ello, los acuerdos de paz de los Montes de María, que empiezan en 1603 y finalizan en 1621, cuando tras la firma de la paz entre cimarrones y españoles el rey africano viajó, es traicionado y fusilado públicamente. Intento pensar y reflexionar para sostener contrario a toda la historia oficial de Colombia y contra José Fernando Campos del 2010, Juan Carlos Torres del 2010, que gran parte de lo que podemos denominar el proceso independentista en Colombia no viene de los comuneros y criollos americanos del siglo XVII, pues esos gérmenes gestores de la autonomía del territorio de América frente a la hegemonía europea ya están en las repúblicas cimarronas en el interno de construir una patria dentro de una patria, una nación dentro de una nación, un pueblo africano dentro de un pueblo americano con sus tácticas militares, con sus estrategias políticas, tradición de guerra, ideas rebeldes, cantos de libertad, religiones subversivas, razas valerosas para el hecho de ser africano, identidad y territorio que se dignificarían frente al sostenimiento esclavista de la colonia y la corona. Llevo sosteniendo muchos años que el peso que se le da a Bolívar debe dársele en igual medida a Bencos y a la República Cimarrona y Palenquera. En tiempos independentistas y republicanos ya hubo líderes mulatos y afros significativos que luchaban por la causa liberadora, entre los que tenemos a Manuel Carlos Piar, José Prudencio Padilla y Leonardo Infante, que fueron asesinados sobre pretexto de traición a la patria, uno olvidando su labor heroica en aras de la libertad e igualdad política de todas las etnias de Colombia y América. La comunidad afro, frente a los ejércitos liberadores, se encontraban frente a un callejón sin salida. Unirse a los ejércitos libertadores o apoyar a la corona española en su proceso de reconquista con Pablo Morillo a la cabeza. Muchos indígenas y pastusos más celosos y parcos frente a las promesas de libertad de los criollos optaron por apoyar al rey. A pesar de la anterior encrucijada, la gran mayoría de afros, mulatos y mestizos engrosaban los ejércitos libertadores bajo la promesa de la libertad de hecho y no de palabra, la que continuó siendo promesa, pues ella no se plasmó ni en los tiempos de Bolívar como libertador y presidente de la Iglesia Libertadora. ¿Le interesaba a Bolívar que la esclavización de los africanos continuase? Sí, porque Bolívar, Nariño, Miranda y San Martín sabían que los principios del humanismo, del liberalismo inglés europeo y de la Revolución Francesa no admitían ya más dicha práctica, porque todos los ciudadanos son iguales ante la ley del Estado y la Constitución.
Identidad y autorreconocimiento. El ser que hemos sido. Por William Mina Aragón. Antonio Prada Fortul, narrador cartagenero, es un autor de novelas como Orica, La Gacela de la Madrugada 2003, Las Arenas del Elguá 2007 y Canú inédita, y de la que aquí me propongo prologar Bencos, Las Alas de un Cimarrón 2010. Nuestro intento es desplegar la propia imaginación radical creadora a partir de la obra y no simplemente pregarme a describir y analizar las facetas de la novela. Más allá del comentario de X o Y novela y de esta aludición, la lectura y atento apuntalamiento de la creatividad personal, singular para hacer derivar formas y modelos de reflexión pensativos. Es por ello que para un lector atento la obra deja de ser el autor, intentará pues ser William y no Antonio. Bencos, Las Alas de un Cimarrón, es un producto difícil de encontrar hoy en el mercado literario, marcado por la banalidad, la insignificancia y el comentario ligero. Genial que Prada Fortul sea parte del estilo literario contemporáneo colombiano del sinfín de novelas que toman como referente el realismo político de las violencias y conflictos sociales. Prada Fortul, por el contrario, se atreve a explorar nuevamente un género en sus últimos exteriores. Hoy, la época, la figura del héroe, pero donde éste es africano. No es Ulises, ni el Cid, ni Espartaco, ni Sansón, ni el rey Arturo. Pero su figura es de una síntesis de cada uno de ellos, mitad humano, mitad divino. Bencos Biojó no era un héroe a la occidental. De aquí se desprende que Prada Fortul se hermana en la palabra con ese otro gran novelista costeño, Zapata Olivella, quien escribió una obra simena y relevante, quizás insuperable en el grupo género épico, Changó, el Gran Putas, en 1983. Ambos narradores escriben en el lenguaje desalineador, el significado. En Bencos Biojó, la cultura, la identidad religiosa y la cosmovisión africana de hombres libres, no esclavos ni simples negros, ni gente de color, ni piezas de trabajo, que siempre lucharon por ser ciudadanos con dignidad afro en esta geografía americana. Después de la aparición revolucionaria de Changó, no conocía otra novela que marcara el hito y el elemento imaginario y la creatividad de la ciudadanía afro en Colombia, mostrando la memoria oral, la mitología africana, las tradiciones culturales frente a los prejuicios institucionales y la narrativa oficial de la historiografía sectaria. Nuestro héroe plasma las semillas del conocimiento, de la sabiduría de reinos e imperios, donde el hombre y la mujer se hicieron antropos, creadores femeninos y masculinos por primera vez en su desenvolvimiento físico y espiritual de la humanidad singular. La tradición sostiene que Bencos procedía de Guinea en la parte occidental del continente africano y que pertenecía a una familia de Bidioyes Bijao, quienes preferían suicidarse antes de que ser esclavizados. Las crónicas sostienen que los prisioneros africanos de dicha etnia promovieron fugas, levantamientos y rebeliones, no después albur que nuestro héroe literario perteneciera a la dicha etnia. Por lo visto, el término esclavo nunca perteneció al lenguaje de nuestro héroe, siempre presente en nuestra liberación mental y de emancipación ciudadana. Bencos es el héroe que se metamorfosea en rey por designio de los orichas, ancestros y antepasados que verán en él a un libertador de la raza y un luchador de los derechos humanos del hombre africano en América. Son los orichas mayores, Adomure, Elegua, Ogum, Changó, quienes harán su preparación como iniciado, sacerdote, gobernante, guerrero, sabio e instructor y guía espiritual capaz de leer en los registros cósmicos e internos del planeta. En este sentido, como señalara el autor, las lágrimas surcaron sus mejillas curtidas por los soles cartageneros. Después comunicaría a toda la decisión dictada por los orichas en su viaje ancestral. Al proceder de distintas familias lingüísticas, yorubas, bantúes, congoleses, angoleses, sudanes, necesitaban un código común para despistar al tirano europeo de sus acciones. Luego tendrán que aprender el idioma de Castilla para aprovechar sus potenciales libertarios y una vez establecidos los espacios de libertad en la selva, los palenques, encontrarán una lengua franca que permita asimilar tradiciones culturales africanas aquí en América, justamente en los Montes de María. El inventar los descendientes de africanos el idioma palenquero en el Caribe colombiano representó la construcción activa y simbólica del lenguaje como una de las significaciones centrales que hacen ser al hombre un individuo social y creativo.
El lenguaje es una pieza clave dentro de los procesos de humanización, socialización psíquica y elaboración de un mundo significativo imaginario. Hemos hecho esta pequeña digresión para justificar la importancia que tuvo el lenguaje oral y simbólico como estrategia de comunicación e identidad y como arma política en sus luchas por la libertad. Efectivamente, que dicho mensaje está muy distante del sentido que nuestros hermanos de etnia heredaron, pues solo redujeron el mensaje de los tambores al movimiento del cuerpo. ¿Qué distancia entre nosotros y ellos? ¿Qué incomprensión del cuerpo como instrumento orichal y divino? A diferencia de nosotros, los primeros palenqueros siempre entendieron el verdadero mensaje del lenguaje de la música desde el eco del tam tam. ¿Eres tú quien los tambores anuncian? Sí, contestó el rey, yo soy Prada. El tambor siempre fue sagrado, siempre fue mágico, porque era la forma excelsa por excelencia para recibir la instrucción de los orichas y comunicarse con ellos. Esta vibración sutil que venía del Olimpo Yoruba fue el sonido que los palenqueros estuvieron atentos siempre para pasar la voz de la buena nueva emancipadora que se fugarían pronto en tierras americanas en la guerra general de los palenques. Él escuchó la voz de todos los orichas en lo recóndito de su ser y no hizo otra cosa que ser fiel al mandato categórico de todos ellos, plantar la semilla de la libertad en toda América. La escuchó Gunga Zumbi en Brasil, Bayano en Panamá, Yanga en México, Rey Miguel en Venezuela, Illescas en Ecuador, Macandal en Haití, también Barule, Pablo y Mateo Mina en Colombia. A diferencia de lo que predicaron otros patriarcas de la libertad como el jamaiquino Marcos Garvey de volver al África, Bencos intuye con precisión en el momento oportuno que era aquí en América donde debían reimaginarse la nueva casa Montú. Es por ello que nuestro rey se erige como héroe no cuando se fuga, sino cuando producto de sus victorias y éxitos militares hace un acuerdo de paz con el gobernador de turno de Cartagena en 1603, con Jerónimo de Suazo y Casasola. El acuerdo se produce porque Bencos y sus palenqueros aprisionaron a varios españoles de una expedición armada que tenían como finalidad capturar al ideólogo del movimiento emancipador africano, pero no lo consiguieron. Ante la imposibilidad de capturarlos y por iniciativa de Bencos se decide hacer una capitulación de amnistía, consistente en el compromiso de que los palenqueros deben liberar a los españoles retenidos, todo bajo la promesa de dejarles vivir libres y en paz a los descendientes africanos. Sabía lo frágil de la palabra ibérica y el poco honor de partar en su territorio era un golpe a la española arrogancia. No se hacía muchas ilusiones por la firma del acuerdo. El hombre africano es hombre de paz, habituado al calor de la hoguera cianil, a su religiosidad y trabajo, hombre de hogar a quien el desarraigo a que fue sometido por los españoles lo obligó a tomar las armas en defensa de su cercanidad libertad. Es significativo que Prada Fortul con Bencos, las alas de un cimarrón, y Zapata Olivella con Changó, el gran putas, nos muestre desde el realismo mítico africano con su panteón de ancestros, orichas y deidades, la manera en la que intervinieran y actuaran en la vida práctica de héroes como Bencos, para dignificar a un continente, una raza y una cultura, tan dilapidada y incomprendida aún en pleno siglo XXI, en tiempos de pseudo-bicentenario. Lo que el paradigma oficial de la narrativa y las ciencias sociales ve como hecho de un simple esclavo, ellos lo convierten en una escena fantástica, poética y libertaria. He ahí la originalidad creativa del elemento imaginario de ambos prosistas. Al menos para mí y para muchos ciudadanos lúcidos y desalineados, no solo Bolívar sino también Bencos es nuestro verdadero héroe siempre presente, siempre contemporáneo cuando hablamos de términos políticos como la paz, los derechos humanos y el proyecto libertario. Estas son las remembranzas que estos tiempos deberían servirnos de estímulos académicos y teóricos para reivindicar a nuestros verdaderos héroes, líderes, artistas e intelectuales afros en Colombia y América mestiza. Martin Luther King y Malcolm X. El imaginario religioso será una constante imprescindible en el quehacer de los diferentes líderes afro a lo largo de la historia política norteamericana. La mayoría de ellos serán influenciados por una u otra doctrina del clero. Ni Luther King ni Malcolm X escaparían a esa aureola espiritual. Uno será baptista y el otro musulmán. Hablando propiamente de la religión del Islam,
Luther King nació en 1929, en plena recesión económica norteamericana, y murió en 1968, un mes antes de los efervescentes Hechos de Mayo, cuando los afros y sus ideas serían protagonistas del magno acontecimiento que creó una fisura social y política en la historia del capitalismo contemporáneo. Por la crítica estudiantil hecha como movimiento social al régimen salvaje que erigía y difundía el consumo como la valor máxima, el individualismo posesivo como perfecto estilo de vida. Luther King estudió filosofía y teología. Fue simpatizante y creador de las organizaciones que expresaban a nivel político la ideología social afro, tales como la Asociación Nacional para la Promoción de la Gente de Color, la Conferencia Cristiana de Líderes del Sur y el Comité Estudiantil Coordinador No Violento. Desde su formación universitaria, King no simpatizó con el marxismo, porque éste consideraba a la religión el opio del pueblo, sustituyendo a Dios por el proletariado. King, como luchador abnegado de la causa de los pobres, recibe de Marx sus ideas de igualdad y de justicia social para la reivindicación del proyecto político afro por sus derechos civiles. King fue galardonado con el Premio Nobel de Paz en 1964 por sus ideas pacifistas para resolver los conflictos sociales en Estados Unidos entre afros y blancos. De allí su fervoroso sueño, que dio a conocer en 1963 tras multitudinaria marcha desde Washington. Tengo un sueño. Sueño que mis hijos podrán vivir un día en esta nación donde nadie será juzgado por el color de su piel, sino según su carácter. Tengo el sueño de que un día los niños y las niñas negras estrecharán las manos de los niños y los niños blancos, y todos se reconocerán como hermanos y hermanas. Sueño que un día se levantarán los valles y cada montaña será sometida. Optará por impartir justicia en los Estados Unidos con la filosofía de la no violencia. Luego de una lectura de filósofos como Aristóteles, Marx, Mills, Beckman, Hobbes, Rousseau y teólogos como Niebuhr y Barth, y líderes espirituales como Cristo, Thoreau y Gandhi, fueron estos tres últimos al decir que King quienes más influyeron dentro de su concepción política, la resistencia civil, para pasar la manera de la teoría a la praxis. Pues, para hacer realidad la justicia, ellos comenzaron por combatir los agentes invisibles del mal. De Jesús, el Cristo, el indicado, el iluminado, el siriano, el líder moral y espiritual, le animaba su idea de amor fraternal y la idea de que todos somos hijos de Dios. Así, en el Sermón de la Montaña se puede leer, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, a quien te golpea en una mejilla, préstale también la otra, y a quien te quitare la capa, ofrécele tú también la túnica. De David Thoreau retomó su negativa a no pagar impuestos por considerarlos injustos. De Gandhi, sus marchas de la sal, sus ayunos, sus huelgas en la India contra el gobierno imperial inglés. Para King, la no violencia es una fuerza poderosa basada en el amor ágape, para transformar la sociedad y la política. Y no es una filosofía individual, sino colectiva, dado que se sopesa en el amor altruista y no en el amor eros, ni en la mera amistad, filia. La no violencia es un modo de vida que actúa desde el corazón del hombre para transformar la sensibilidad de los opresores hacia los oprimidos, y que aquellos descubran con sus acciones que son reprochables e incorrectas. Se dice que cuando alguien golpea a Luther King, este no hacía nada, y en cierta ocasión, cuando estalló una bomba cerca de su casa, dijo a sus simpatizantes: por favor, regresad a casa y dejad vuestras armas. No podemos resolver este problema mediante la venganza. Hemos de tratar la violencia con no violencia. Hemos de armar a nuestros hermanos blancos, independientemente de lo que nos hagan. Hemos de transformar el odio en amor. Frente a todo este ambiente de fraternidad, amor, justicia y concordia, que el primer Malcolm X arremeterá con vehemencia. Malcolm Little nació en 1925 y murió en 1965. Ambos fueron asesinados por el Ku Klux Klan, fascistas que nunca aceptarán la integración del afro a la sociedad afroamericana, extremistas. Malcolm no era académico, intelectual ni universitario como Luther King. Malcolm X hará, como el pensador italiano Antonio Gramsci, de la cárcel el lugar predilecto para su formación política.
En la cárcel aprendió y se regeneró como un ciudadano, pues no volvió a traficar, ni a robar, ni a delinquir. Optó por cambiarse el nombre, porque según él, el lavado de conciencia de la colonización les hizo olvidar a los afros cuáles eran sus verdaderos apellidos. Sus apellidos no decían nada, porque era la loba blanca. Los africanos debían tener apellidos que hicieran mención de los reinos, de los imperios de los estampados africanos. Con el cambio de nombre también nombraron nuevas lenguas, la memoria, la historia. Es por ello que el afro simula en sus comportamientos para parecerse más a los blancos. Solemos hablar de un primer Malcolm X, en el sentido en que asume la radicalidad y la violencia como la posibilidad expedita para resolver los conflictos. Al decir suyo a la brutalidad blanca, a la hegemonía de la loba blanca, no hay que responder con pañitos de agua tibia, sino con las mismas armas. Si te agreden, debes responder al agresor. Si te pegan en una mejilla, no debes poner la otra, sino un rifle o una bala. Por ello, él sospechaba de las buenas intenciones del reverendo Kim y también de los afros, que eran amigos de cualquier loba blanca. ¿Cuál filosofía de la no violencia? Si marchamos pacíficamente para defender nuestros derechos y nos responden con sangre y fuego. ¿Cuál filosofía de la no violencia si protestamos desde los contenidos democráticos y participativos y nos responden con ametrallamientos? ¿No será que el sueño americano es más bien una pesadilla americana? Ante estos interrogantes, Malcolm X prefiere la política de la acción de la combinación lenista de todas las formas de lucha para reivindicar a la comunidad afro. El segundo Malcolm X, luego de su viaje al África y a la Meca en 1964, y de su rompimiento con el fundador de los musulmanes negros, Elijah Mohammed, cambiaría sus postulados políticos por otros más acordes con la sensatez política, y no partidarios de la nación del Islam. Ya no se trataba de decir que toda la loba blanca era opresora, sino la élite en el poder. Como diría Wright Mills, los partidos, las clases, el gobierno. La muerte de ambos líderes no significó el fin de sus proyectos por la libertad plena de los afros, sino la extensión de esas. Creo que Malcolm X y Luther King estuvieron protegidos por un manto invisible de influjo espiritual. De lo contrario, no nos explicaríamos cómo estos refinados oradores pudieron aglutinar tantas multitudes unidas por un proyecto común: los derechos civiles, la igualdad, la justicia y la democracia efectiva para todos, aun cuando los métodos y los procedimientos no siempre coincidieron, aunque al final sí lo lograron. Procesos culturales. Bailes y música afro en el norte del departamento del Cauca, por Carlos Alberto Velasco Díaz, licenciado en Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Valle, especialista en Desarrollo Comunitario de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Valle y doctor en Humanidades, línea de Historias, Sociedades y Culturas Afrolatinas. Aproximación histórica. Las culturas afro hemos sufrido de homogenizaciones y generalizaciones, así como es un error pensar que la historia de África nace en la trata esclavista del siglo XVII, también es un error pensar que las espiritualidades afro deben asumirse solo desde Cuba y de la mal llamada santería, desconociendo los niveles de creatividad de los pueblos africanos demostrada en todo este periplo de la humanidad, ni mucho menos iniciar el estudio de las espiritualidades del catolicismo español europeo. Como investigadores debemos llegar a las raíces, inclusive al África precolonial, el Egipto quemítico que estudió el científico Cheikh Anta Diop. Para el caso del norte del Cauca hubo elementos que llegaron por vía España a nuestra cultura, no lo podemos negar, pero recordemos la primera diáspora que se hace millones de años que sale a probar que el mundo, las cuales llevan en Europa las grandes creaciones africanas como la religión, la adoración a las divinidades que se pueden estudiar, el baile en las ceremonias sagradas, la importancia del componente mágico en los coexistenciales del mundo terrenal. En conclusión, hay muchos elementos africanos que llegan por vía europea, pero que fundamentalmente son de origen africano, y estudiarlos solo desde el pensamiento europeo sería una falacia. Por ejemplo, afirma el investigador Jesús Morales, el violín no es europeo, hay evidencia solo a partir del siglo XVI. Existe en el Museo de Pensilvania, Filadelfia, Estados Unidos, un bajo relieve babilónico en yeso que data de mediados del siglo III a.C. y representa el Nefer egipcio, el cual es antepasado más antiguo del violín y de la guitarra del que se haya podido encontrar evidencia.
Como conclusión, encontramos que tanto el violín como la guitarra tuvieron su origen en el norte de África, posteriormente pasaron a Europa. Debemos conocer la ley de origen desde la perspectiva afro para comprender todos los desarrollos posteriores y no sigamos hablando, por ejemplo, de la santería cubana, porque entonces, siendo equilibrados, debemos hablar también de la santería católica. Ley de origen. Oludumare creó el mundo, que en sus orígenes no era más que un gran pantano lleno de marismas y animales salvajes. Los orichas solían bajar al mundo por medio de grandes telas de araña. Venían a estos pantanos con el propósito de cazar y de entretenerse explorando estas tierras desconocidas. Entonces se le ocurrió a Oludumare la idea de crear la tierra sólida. El ser supremo llamó a Obatalá y le entregó un puñado de tierra seca contenida en el caparacho de una babosa. También le entregó un pollo de 5 dedos y una paloma. Obatalá bajó al mundo en busca de un lugar apropiado para echar el puñado de tierra seca. El lugar escogido fue Ifé. Una vez derramada la tierra, soltó al pollo y a la paloma, quienes inmediatamente empezaron a regar la tierra en todas las direcciones hasta que gran parte del pantano quedó cubierto. La creación de la tierra duró 4 días. El quinto fue dedicado a adorar el Ser Supremo y a descansar. Como Oludumare quedó insatisfecho con la labor de Obatalá, lo mandó acompañado por Orumaya, el dios de la sabiduría y de los oráculos. Los dos orichas trajeron varios árboles, entre ellos la palma. También trajeron a un grupo de seres humanos creados por Oludumare para poblar la tierra. Al frente de estos primeros pobladores iba un hombre llamado Oreleure. El mito tiene unas variaciones. Por ejemplo, Oludumare, el dios creador, dio a Obatalá una cabeza llena de arena y un pollo con 5 dedos para que fuera a crear la tierra. Pero Obatalá sintió sed en el camino y tomó un poco de vino de palma. A causa de esto, Obatalá se embriagó y se quedó dormido. Oludumare, al ver que Obatalá no llegaba, envió a otra deidad llamada Odua. Al verlo dormido, se apoderó de la cabeza y del pollo y descendió el primero a lo que entonces era solamente agua. Odua vació el contenido de la arena sobre las aguas y el pollo iba con sus 5 dedos expandiendo las arenas por todas partes. Fue así como fue creada la tierra. Después de Odua comenzaron a descender sobre la tierra otros dioses, los cuales bajaron por una cadena de hierro. Fueron estos dioses quienes fundaron el bosque sagrado de Olose. Las poblaciones africanas llegadas a la zona del norte del Cauca en el siglo de la trata de seres humanos, siglo XVII, como esclavizados y esclavizadas, pertenecían a diferentes etnias, con diferentes idiomas, igualmente con espiritualidades diversas, reconociendo a Oludumare como único ser superior. Igualmente a los 400 Irumule, creados por este ser superior, creados con el universo, seres celestiales que viajaron a la tierra, a veces por desconocimiento tienden a confundirlos con denominados orichas, los cuales sí fueron seres humanos que hicieron y siguen haciendo cosas excepcionales como Shango, Obatalá o Shosi. Surge la noción de deidad, el cual es un ser digno de ser emulado, se reconocen como divinidad porque son modelos de conducta. Ifá es la tradición que recolecta toda información y recoge todas las recomendaciones de Oludumare, Dios creador. Para vivir feliz en la tierra no es solo con el sistema de adivinación, sino con el reconocimiento de los orichas. Este componente espiritual fue fuertemente reprimido por el aparato colonizador por vías violentas para imponer un catolicismo y una falsa interpretación y manipulación del texto bíblico. De esta manera, homogeneizaron la gran diversidad de las culturas africanas que llegaron a este continente, especialmente a la zona del norte del Cauca. Cuando hablamos de espiritualidades afro, generalmente se toma como referencia las construcciones espirituales que se dieron en el suelo cubano y desde allí se homogeneiza la espiritualidad de los pueblos africanos y de sus descendientes. Craso error. Para comprender estas complejidades debemos de retornarnos al continente africano y desde allí tratar de entender lo que sucedió en el suelo americano, especialmente en la zona norte del departamento del Cauca, especialmente donde se estableció la economía a partir de la hacienda esclavista. Los anteriores elementos de la espiritualidad son algunos esbozos muy probables de esas espiritualidades que portaban los primeros africanos y africanas que llegaron como esclavizados al norte del Cauca, los cuales fueron maltratados. Les arrancaron su historia, sus dioses, su espiritualidad, sus conocimientos que poseían en todos los campos, sus parentelas, su agricultura, su intelectualidad para imponerle por vías violentas un catolicismo revestido de muchas manipulaciones negativas agregadas por los europeos en su afán de colonizar esta complejidad de estas culturas.
En medio de ese escenario perverso, debieron construir nuevas formas de espiritualidades y religiones, las cuales construyeron sin la presencia de sacerdotes ni religiosas católicas. Por fuera la iglesia impuesta y capillas doctrineras las hicieron en esa relación de la selva con los ríos, las cuales denomino como potamoral. Allí construyeron en medio de la negación tres mundos, uno visible y dos mundos invisibles, un poco siguiendo la línea de los mundos africanos en los cuales el componente mágico es fundamental para comprender este entramado. En este mundo terrenal crearon el ritual más importante, el cual denominaron como adoraciones al niño Dios. En él incorporaron todas las artes, desde el teatro, la música, las cantoras, músicos, instrumentos como el violín, la literatura, las coreografías propias, e igualmente en este escenario inventan al bambuco, como ritmo madre de toda la tradición afro en el norte del departamento del Cauca. Estas tradiciones en alguna manera han sido estudiadas por varias personas del nivel local, regional y nacional. Merece hacer referencia en la primera parte de este informe con el objeto de acercarnos a un estado del arte de la investigación en cuanto a los bailes y los cantos propios de las comunidades afro en la zona del departamento del Cauca. Hacia un estado del arte. Sobre la temática de estudio, se han hecho publicaciones desde la década del 60 de profesionales, investigadores y gomosos sobre el tema que vienen interviniendo la región. Guillermo de Abadía Morales, en su Compendio General del Folclore Colombiano, Jaime Atencio e Isabel Castellano, el trabajo realizado por la profesora Eliana Portes de Rose. En muchos de estos trabajos se refleja esa capacidad creadora de los habitantes de esta región de Colombia, específicamente los mayores, como el caso de los hermanos Caicedo de la comunidad del Hormiguero del municipio de Santiago de Cali. Podemos afirmar, sin ningún temor a equivocarnos, que el Instituto Popular de Cultura, IPC, fue el primero que intervino a través de la investigación de la región del norte del Cauca, sur del Valle, con investigadores de la talla de Delia Zapata Olivella, e inclusive mucho antes que la Universidad del Valle y otras instituciones de educación superior de Colombia, como la Universidad Nacional. En el año de 1970, el profesor Guillermo Abadía Morales publica el Compendio General de Folclore Colombiano. En este texto, el primer trabajo discográfico se realizó en el año de 1977. Un grupo de campesinos y campesinas de las comunidades de Dominguillo y El Tajo del municipio de Santander de Aquilichao, Cauca, participaron en el primer concurso de música colombiana Azocaña. Grabaron una larga duración LP con el sello Sonolux, en el cual interpretaron 5 temas entre bambucos, jugas y cantos tradicionales heredados de los ancestros africanos. La Universidad del Valle, a través de la Facultad de Humanidades en el año 1982, publica el texto Fiesta de Negros en el norte del Cauca, las adoraciones del Niño Dios, investigación realizada por los profesores Jaime Atencio Babilonia e Isabel Castellano en las comunidades de Santa Rosa y La Dominga del norte del Cauca. En este libro, los autores hacen una aproximación acerca de los orígenes de las adoraciones al Niño Dios e igualmente una descripción completa acerca de cómo se realiza el evento. La profesora Eliana Portes de Rose, de Escuela de Música de Universidad del Valle, en el año 1986, graba un long play denominado Música Religiosa de Negros Nortecaucanos, en las voces de las cantoras de Mingo. Trabajo realizado en la comunidad del Cauca. Grabación realizada con músicos de la región. En el mismo año de 1986, la Red de Organizaciones de Base, organización de carácter regional, durante esta época surge en la región movimientos sociales y populares. Algunos de esos movimientos se dieron como expresión de grupos cívicos, de viviendas ecológicas y culturales que se organizaron para responder a necesidades concretas. Estas organizaciones o grupos de poblaciones de toda la región conformaron la Red de Organizaciones de Base para apoyarse solidariamente. De este proceso queda para la historia 2 grabaciones de canciones que evidencian la problemática de la región. Por eso se graba con el nombre de Las Luchas Cantadas, volumen 1 y 2, edición y publicación del disco compacto titulado Jugas, Loas y Romances del Norte del Cauca y Sur del Valle, grabado con cantoras de la región y la banda de músicos Adelmo Rusca de la Casa de la Cultura de Jamundí. Afortunadamente, el proyecto denominado Recuperación del Ritual y Música de las Comunidades Afro del Norte del Cauca clasificó y aprobó todos los requerimientos del Fondo Mixto de Cultura del Cauca para finalmente convertirse en disco compacto que recupera la música de esta región. Edición del disco Jamundí 470 años, en el cual se grabaron 12 jugas con el grupo de niños Los Jugueritos de Quinamayo, que correspondió a un proceso pedagógico que surge en el año 2003.
por iniciativa de un grupo de niños del corregimiento de Quinamayo en el municipio de Jamundí Valle, preocupados por la continuidad de las tradiciones afrocolombianas en el sur del valle y de la recuperación de las jugas de los músicos que iniciaron fabricando con tubos de PVC e instrumentos de viento para acompañar los cantos de jugas. La realización de Fecunda, Festival de Cultura Nortecaucana, versión Eleazar Calabría en Santander de Quilichao, y la realización del conversatorio La Juga Nortecaucana Pasado, Presente y Futuro, el día 13 de julio del año 2006, Eleazar. El Fecunda es un espacio de intercambio entre las comunidades del norte del Cauca y sur del Valle de elementos tanto de folclore narrativo como del folclore afrocolombiano. En el año 2006 se publica la Gaceta Dominical número 814, el artículo Violines campesinos del historiador Álvaro Gärtner. En él hace la aproximación histórica a la llegada de los violines a las comunidades afrocolombianas del departamento del Cauca. Comenta las investigaciones realizadas por la investigadora Paloma Muñoz de la Universidad del Cauca. En el año 2007 se realiza una tesis de grado titulada Bombarra, Tuba y Helicón, por músicos de tradición de las adoraciones del Niño Dios del norte del Cauca y el sur del Valle. La Universidad del Valle, mediante el grupo de investigación CUN1 del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, publica la revista número 2. En ella se incluye un artículo titulado Las cantoras de la región del norte del Cauca y el sur del Valle. Además utilizan una fotografía que aparece en la caricatura de las cantoras de Quinamayo. Esta publicación se hizo en Cali en el mes de julio del 2007. En el año 2008 se crea por iniciativa de este investigador la modalidad de violines caucanos en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Con este trabajo se logró que no solo se escuchara esta música en la región del norte del Cauca, sur del Valle, sino en todo el país. En el año 2009, la emisora clásica 88.5 de la Fundación Carvajal para la Divulgación de la Cultura, en la celebración de sus 30 años, incluye en el álbum titulado Paisaje Musical Colombiano dos temas de jugas de esta región, la denominada Sigamos Juntos por Belém y la denominada Pa' Atrás y Pa'lante. En el año 2010, para la conmemoración del mes de la afrocolombianidad y en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia y el centenario de la creación del Departamento del Valle, el municipio de Jamundí, a través de la Casa de la Cultura, organiza el primer encuentro nacional de las cantoras de jugas, bundes y torbellinos afrocolombianos, convocando oficialmente a todos los grupos de la región. En el 2010, Jonathan Garcés Paz desarrolla la investigación titulada Elementos culturales que aporta el torbellino nortecaucano en el departamento del municipio de Puerto Tejada. En el año 2011 es publicado por el Departamento de Historia de la Universidad del Valle el libro Comunidad, Cultura y Etnoeducación Afrocolombiana, Cantos Ancestrales, Jugas, Bundes, Torbellinos y Romances del norte del Cauca y el sur del Valle. Año 2012, el grupo Martina Pombo, a través del programa Músicas del Río de la Pontificia Universidad Javeriana sede Cali, dirigido por el profesor Manuel Sevilla, realizan un trabajo interesante para la región, el cual dejó como producto 3 discos compactos, a saber, música de Villarrica y Puerto Tejada, música de Buenos Aires, Cauca y música de violines caucanos, grabados con las agrupaciones cantoras de Villarrica, Brisas de Catalina y Puma Blanca del municipio de Buenos Aires. En el 2016, la Orquesta Sinfónica de Colombia, con el apoyo del Ministerio de Cultura, lanza el disco compacto denominado Pacífico Sinfónico, un homenaje a la música del Pacífico colombiano, a sus intérpretes, a sus diferentes ritmos pacíficos y a todo lo que ellos enmarcan. Pacífico Sinfónico nació a partir de la necesidad de acercar a nuevos públicos a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, haciendo proyectos que tengan una fusión con música popular. El interés con este disco es resaltar la riqueza musical del Pacífico, que no se ha divulgado tanto a pesar de que está en nuestra sangre, que la llevamos dentro y que tiene una sonoridad propia. Legislación afrocolombiana. Ari Aragón. Licenciado, líder social afrocolombiano, político, primer alcalde de Villarrica, Cauca, tallerista. Breve reseña de los derechos y la legislación sobre comunidades étnicas en Colombia, por Gloria Amparo Rodríguez. Los pueblos indígenas y tribales gozan plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales que han sido consagrados en Colombia. En la búsqueda de la protección de sus derechos y de garantizar el respeto de su integridad, el gobierno debe asumir para tal fin la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática, incluyendo además medidas que aseguren que dichos pueblos gocen de derechos y oportunidades otorgadas al resto de la población. También debe promover la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos y eliminar las diferencias socioeconómicas de una manera compatible con la de sus aspirantes y de las formas de vida.
El 7 de junio de 1989, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aprobó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de países independientes, buscando revisar y actualizar el Convenio 107 de 1957, el cual se constituye en el único instrumento internacional que protege a dichos pueblos. Este convenio se fundamenta en el derecho a la igualdad de derechos entre los pueblos y el resto de la población y en el respeto por su cultura e intenciones. El cumplimiento del Convenio 169, el gobierno colombiano tiene prohibido adoptar normas que no garanticen los derechos que protegen a los pueblos indígenas y tribales, lo cual significa que cualquier disposición legal expedida en el país debe estar acorde con lo consagrado en él. Desde esa perspectiva, a continuación, realizaremos una breve descripción de los derechos que aplican en Colombia para las comunidades étnicas, tomando como base la Constitución Política de Colombia y el Convenio 169 de la OIT, Ley 21 de 1991. Derechos sociales y culturales. Los derechos sociales y culturales fueron consagrados por la Constitución de Colombia como un gran avance y tienen que ver con la protección de la diversidad étnica y cultural, la autodeterminación, la autonomía y la equidad. La Corte Constitucional entiende por diversidad étnica y cultural la diversidad de formas de vida y concepciones del mundo, no totalmente coincidentes con costumbres de la mayoría de la población. Por lo tanto, este principio supone la aceptación de la existencia de muchas formas de vida y de sistemas de comprensión del mundo en el mismo territorio. La identidad cultural se forma por medio de vínculos históricos que los integrantes de cada comunidad entablan entre sí. Ello significa que solo gracias a las diferencias que suscitan en las relaciones de los agentes hacia el interior y hacia el exterior de su propia comunidad de vida, ellos construyen sus identidades como sujetos morales. Legislación colombiana de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas. Según el investigador Roque Roldán Ortega, puede hablarse de tres grandes fases históricas anteriores a la adopción del primer Convenio Internacional sobre Indígenas, Convenio 107 de 1957, la conquista, la colonia y la república. La primera se inició en los primeros años del siglo XVI, la segunda cubre un largo periodo de casi 3 siglos y coexistió durante buena parte del siglo XVI. La conquista española representó un impacto catastrófico sobre los primitivos habitantes del continente. Los españoles no respetaron ni se sometieron a ningún principio de orden jurídico. Impusieron su dominio apoyándose en sus armas de guerra y en la prudencia de la superioridad de las formas de vida de la raza a la que pertenecían, de sus formas de gobierno y de su religión, de todo lo que a ellos les complaciese. La fase colonial representó la escandalosa y dramática desaparición física. Apenas 50 años después del desembarco español, una abrumadora mayoría de la población que habitaba los territorios americanos llevó a los monarcas a expedir innumerables leyes que por diversos medios intentaban poner término al genocidio y a controlar los abusos y arbitrariedades de sus compatriotas. Podríamos hablar de una cuarta fase que comprende hasta el periodo de la Constituyente de 1991 y una quinta fase de la Constitución Política que comenzó a regir en el 1991, en la cual se consagran los actuales derechos de los pueblos indígenas. Proceso de exterminio y aniquilamiento. La obra misma de la colonización se frustraría por falta de apoyo humano para la construcción de un sistema económico, político y social que podría ser anexado a sus territorios y que duplicaba en extensión al continente europeo. La legislación de Indias, legislación indiana o derecho indiano, es el conjunto de legislación de España en América, la cual fue muy abundante y que contribuyó en fuente a la legislación indígena, resguardando el cabildo indígena, en torno a los cuales va a regir las diferentes disposiciones que desde la época del Libertador se han expedido hasta el presente. A continuación, haremos referencia a las principales normas que en el ámbito nacional e internacional protegen los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas a la vida, a la educación, a la autodeterminación, a la lengua, a la participación, a existir como pueblo culturalmente diverso, a las tierras y territorios tradicionalmente ocupados y al acceso a recursos naturales de los que depende su subsistencia. Normas internacionales referentes a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, fue el primer organismo internacional que se ocupó de los asuntos indígenas.
Desde su creación en 1919, la OIT ha defendido los derechos sociales y económicos de los grupos cuyas costumbres, tradiciones, instituciones o idiomas los separan de otros sectores de las comunidades nacionales. En 1953, este organismo publicó un estudio sobre poblaciones indígenas y en 1957 adoptó el convenio número 107 y la recomendación número 104 sobre la protección e integración de las poblaciones indígenas y tribales. Esos fueron los primeros instrumentos jurídicos internacionales creados específicamente para proteger los derechos de las poblaciones cuyos estilos de vida y cuya existencia estaban entonces, como ahora, amenazados por las culturas dominantes. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en junio de 1989. Después de 4 años de labor preparatoria, la Conferencia Internacional del Trabajo aprobó una versión revisada del convenio número 107 y de allí surgió el actual convenio de 1969 sobre pueblos indígenas y tribales. Este nuevo instrumento sirve de base para las actividades operacionales y asistencia técnica de la OIT. Este convenio es el instrumento más importante a nivel internacional que tiene que ver directamente con la protección de los derechos de los pueblos indígenas y después de la Constitución Nacional es el instrumento legal más importante con que cuentan los pueblos indígenas para defender sus derechos, tal como afirma uno de los representantes indígenas en el Senado de la República. También señala que los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios que ocupan. De igual forma, consagra los derechos de los pueblos indígenas y tribales al reconocimiento y al gozo pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales, a la participación y a la consulta cuando se vayan a tomar medidas que puedan afectarlos. Asimismo, contiene normas sobre contrataciones y condiciones de empleo, formación, artesanía e industrias rurales, seguridad social, salud, educación, entre otros. Otras disposiciones internacionales, otros instrumentos jurídicos internacionales que tienen relación directa o indirecta con las comunidades étnicas son Convenio Constitutivo de Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, ratificado por la Ley 145 de 1994. Convenio sobre la diversidad biológica, firmado en la cumbre de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, sobre acceso a recursos genéticos. Tratado de Cooperación Amazónica, ratificado por la Ley 17 de 1981, el cual se fundamenta en el reconocimiento de los derechos indígenas y en la conservación de los recursos naturales de la cuenca amazona. Principales instrumentos internacionales de protección de los pueblos indígenas y de las comunidades negras, convenio y ratificación objetivo. Convenio 107 de la OIT, Ley 31 de 1967. Protección a las poblaciones indígenas y tribales en los países independientes. Convenio 169 de la OIT, Ley 31 de 1991. Es la versión revisada del Convenio 107. Busca asegurar los derechos de los pueblos indígenas y tribales a su territorio y a la protección de sus valores culturales, sociales y económicos. Convenio Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Ley 145 de 1994. Conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos. Decisión 391 de 1996 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No requiere ratificación reglamentada los artículos 8, 10 y 15 del Convenio de Biodiversidad que tratan sobre la protección del conocimiento asociado a los recursos genéticos. Conmemoración de la Ley 70 de 1993. Relevancia cultural. El espíritu de la Ley 70 de 1993 se basa en un principio fundamental de la cultura negra y es de la propiedad colectiva de la tierra. En este sentido, esta ley cimienta sus bases sobre el reconocimiento de una realidad cultural de las poblaciones afrodescendientes, que a su vez sirve como base para el fomento de la organización social de esta población. De esta forma, los hace partícipes de la decisión importante que sobre sus tierras y sus comunidades se quieran tomar, dándole autonomía sobre sus tradiciones y empoderando su historia común y su cultura. En 1993 se promulgó la Ley 70, la cual en primer término hace un reconocimiento de las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico.
De acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción y el derecho a la propiedad colectiva, Ley 70 de 1993, se hace este reconocimiento, que se centra en un asunto de vital importancia para las comunidades afrodescendientes, y es el de la propiedad de la tierra y esquema colectivo que desde antes de la abolición de la esclavitud habían planteado para la constitución y la supervivencia de sus comunidades. Por último, esta ley reconoce la participación de las comunidades afrodescendientes en el diseño, ejecución y coordinación de los planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social que los comprometen como una medida necesaria para respetar las particularidades de las necesidades, de las prácticas culturales y de su concepción de desarrollo. Herramientas de protección. De la Ley 70 de 1993 se desprenden durante los años siguientes una serie de decretos y autos de cumplimiento que reglamentan algunos artículos y que buscan materializar el espíritu de esta ley. Los decretos y autos más relevantes son el Decreto 1745 de 1995, por el cual se reglamenta el capítulo 3 de la Ley 70 de 1993 y se adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras. Es un decreto que se encarga de reglamentar uno de los aspectos más importantes, pero a su vez más delicados de la Ley 70, y es el derecho a la propiedad colectiva. En esta misma línea encontramos el Decreto 2248 de 1995, el cual establece los parámetros para el registro de organizaciones de base de las comunidades negras, precisamente buscando apoyar por parte de las instituciones del Estado el proceso de organización social que soportará el asunto de la propiedad colectiva y las decisiones que la comunidad tomará sobre estas propiedades. Más adelante, el Decreto 2248 es derogado por un nuevo decreto, el Decreto 3770 de 2008. Básicamente busca reglamentar la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y establecer los requisitos para el registro de consejos comunitarios y organizaciones de dichas comunidades. Estadísticas relacionadas. Según el DANE, los afrocolombianos ascienden a 4.311.577 personas, lo que corresponde a un 10% de la población total del país. En cuanto a la población afrodescendiente, este informe indica que la población residente en el corredor del Pacífico colombiano ocupa 132 territorios colectivos de comunidades negras titulados hasta el día de hoy, que corresponde a un territorio de 4.717.269 hectáreas, es decir, el 4.13% de las tierras del país. El DANE muestra también en su documento Colombia, una nación multicultural, que los departamentos con mayor porcentaje de afrocolombianos son Chocó, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Valle, Bolívar y Cauca. Los que concentran aproximadamente el 50% de la población negra en el país son Valle del Cauca, Antioquia y Bolívar, así como en las ciudades de Cartagena, Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá reside el 29,2% de dicha población.